Bien, pues bienvenidos a la clase de ecofisiología animal. Y pues bueno, ya en la clase pasada, bueno, antepasada, estuvimos viendo cómo íbamos a trabajar. Nuevamente, pues ya saben más o menos cómo se trabaja conmigo, ¿no? Asistencias, participación, trabajos, posibles prácticas, ¿no? El semestre pasado pues no se pudo. Ahora creo que ya se comunicó con ustedes la profesora Rosario. Van a tener algunas prácticas, ojalá puedan asistir todos o la mayoría. Y vamos a ver si lo podemos conjuntar conmigo. Entonces, pues bueno, es este fin de semana. Y pues bien, vimos de qué va más o menos la ecofisiología animal, ¿no? Ok, y se quedaron algunos pendientes para la siguiente clase, que sería esta clase, ¿no? Bien, entre esos pendientes teníamos varias palabras clave antes de empezar con ecofisiología animal, ¿no? Primero que nada, ¿qué es un animal? ¿Qué características hacen que un ser vivo sea un animal o que algo sea un animal? ¿Los escucho o los leo? Como somos poquitos ahorita, sí les pido que todos participen. Entonces espero la respuesta de los 5. ¿Qué es un animal? A ver quién lanzó la mano. Adelante Carla y luego Laura, por favor. Bueno, pues yo entiendo como un animal, un ser vivo que se mueve, se desplaza, pero pues no tiene conciencia, ¿no? Es un ser irracional. Ok. Adelante, Laura. Es como por su forma en cómo también cómo se alimentan, que tiene, que bueno, que no es como las plantas, ¿no? Que las plantas tienen, como, por los cloroplastos y que pues se pueden alimentar por ese medio, pero, bueno, sin embargo, creo que hay como una excepción a esa, como esa regla, ¿no? Que hay una excepción con un animal que sí, desconozco su nombre, pero que sí, tiene como más o menos esa característica. Y pues creo que también tiene que ver como con sus células, es como otra diferenciación pues así como general, es lo que le puedo decir. Ok, gracias. Y Adriana dice, es un ser viviente que se alimenta, se mueve. Ok, muchas gracias. Luis Diego. Pues un animal sería pues un ser vivo que pues pertenece a pues alguna especie, ¿no? No en particular, pero pues en alguna especie que pues al igual que los humanos pues se alimentan, se reproducen y crean sus propios como sus propias comunidades entre ellos. Ok. Bien, ok. No me falta nadie. Buenas tardes, Karen, bienvenida. Vamos iniciando entonces con la clase y la primera pregunta es pues el concepto de animal, ¿no? Les preguntaba, ¿qué es un animal, no? ¿Qué es lo que ustedes, las características que hacen que ustedes digan que un animal es un animal y no una planta o una bocina o una pared
o una bacteria. ¿Usted qué piensa que es un animal? Aquí estamos anotando todas las características que ustedes me están diciendo. Entonces, Karen, para usted, ¿qué es un animal? ¿La escucho o la leo? Adelante. Bien, mientras su compañera nos contesta, vamos viendo, ¿no? Ser vivo, ya tenemos 1, 2, 2 personas que dicen que es un ser vivo. Otra vez, un ser que vive. Ahí está, aquí. Ok. Ahora, se mueve. Tenemos aquí 1, 2. Se desplaza. Ok, vamos a ponerlo como otra cosa, ¿no? Se alimenta. Bueno, aquí tenemos 3 referencias a la alimentación, pero una es más específica que la otra. Ok. Bien. Permítanme un segundito. Bueno, ok. Entonces, estamos todos de acuerdo con que un animal es un ser vivo, ¿no? Si recordamos cuando hace un buen rato, ¿no? Estuvimos viendo que era un ser vivo, ¿no? Y bueno, para eso teníamos dos presentaciones. Bueno, para eso tenemos una presentación, perdón. Para los animales tenemos otra. Vamos a usar la del curso propedéutico. Ok. Tal vez, espero se acuerden más o menos. No sé si lo vimos un poco después, pero estuvimos viendo las características de los seres vivos, ¿no? Primero que nada, recordemos que los seres humanos, las cosas, el mundo, el universo va a existir, ¿no? Existe porque existe, sin importar si está clasificado o no. La cuestión de clasificar es una característica muy humana, ¿no? Al ser humano le gusta decir, estos son las cosas verdes y estas son las cosas amarillas y estas las rojas. Le gusta decir, estas cosas,
Estas cosas que hay en el mundo son grandes, estas medianas, estas pequeñas, estas sirven para comer, estas no. Estas me pueden enfermar, estas me pueden enfermar más o menos, pero sobrevivo, estas me matan y estas no. Estos animales son peligrosos, estos animales me pueden ayudar, estos animales me los puedo comer y estos animales no me sirven. Ok, entonces la cuestión de clasificar todo lo existente es más que nada humano. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque al momento de clasificar las cosas, las clasificaciones pueden variar a lo largo del tiempo, a lo largo de los descubrimientos e incluso de las culturas. Porque son una creación del ser humano. El ser humano dice si algo o no entra en una clasificación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos aquí, ¿no? Yo quiero clasificar las cosas que son de color verde, ¿no? Estas algas, este árbol. Vamos a hablar nada más de la página principal, ¿no? Bueno, la imagen principal. Estas microalgas, estas son macroalgas y estas microalgas. Y ya. Pero si digo, bueno, ahora quiero clasificar las cosas grises, ¿no? Ahí. Aquí clasifico las cosas grises. Este también está un poco gris. Esta también. Y digamos esta, pues es, bueno. Esas son las cosas grises. Ahora, si quiero decir las cosas grises vivas, entonces ya nada más estaría hablando de ¿no? Estas son las cosas grises vivas. Esta es una roca, no está viva, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros nos encargamos de clasificar o meter en una clasificación a los objetos o a lo existente, sí o no. Porque nosotros ponemos las pautas. Nosotros decimos qué entra en esa característica o no. En una definición o en un concepto o no. ¿Sale? A la roca, al hongo, etcétera, no les va a importar pues que los clasifiquemos o no. Ellos van a seguir existiendo y así va a seguir. Ok. Bien. Eso para nada más hablar un poco de la imprecisión que podrían tener algunas clasificaciones. Ahora, en cuanto a los seres vivos, pues bueno, nos vamos a basar en la clasificación científica actualmente. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los seres vivos, para entrar en la clasificación de ser un ser vivo, todo lo existente para ser un ser vivo, tiene que cumplir con todas y cada una de estas características, o si no, no se le puede considerar ser vivo. Por ejemplo, estos hongos también, estas algas y estas algas también, este perro, este gato, esta serpiente, estas bacterias, esto es rotíferos, esta mosca, este árbol, decimos que son seres vivos. Según la ciencia, el virus no sabemos si es un ser vivo. Y la roca no está viva, el molino tampoco, la botella tampoco y el río tampoco está vivo. Ahora, en nuestra cosmogonía, dependiendo de la cultura en la que tengamos, podríamos decir que el río sí está vivo, que la roca tal vez, o forme parte de algo vivo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, que algo no lo haya comprobado la ciencia, no precisamente quiere decir que no exista o que no esté. Claro que nos podemos basar ahí en bastante la ciencia, no lo estoy depreciando porque, digo, se han hecho muchos experimentos, se ha comprobado con el método científico, ¿no? Lo que dice la ciencia es porque lo comprobó el método científico. Lo que no es porque no ha podido ser comprobado varias veces por el método científico. Simplemente eso. Entonces, cuando algo no está comprobado, sí es más seguro que no esté así, pero también es muy posible que la ciencia no lo haya podido comprobar, como en el caso de los espíritus, de las almas, etcétera, ¿no? Todavía no se ha podido comprobar completamente, pero en muchas culturas existen esos conceptos y no significa que no tengan validez o sentido.
Pasado esta parte, ahorita vamos a hablar de lo que nos dice el método científico. Ok. Entonces, más que nada para efectos prácticos. Bien. Entonces, y bueno, el río lleva vida, lleva muchas cosas, pero el agua en sí podríamos decir que no está viva exactamente, ¿no? No es una célula, no tiene células. Conlleva células, las puede transportar, pero una molécula de agua no es una célula. Recordemos que ay, aquí no está. A ver, permítanme. Recordemos que todo nuestro universo, toda la materia del universo está hecha de átomos de diferentes tipos y con diferentes configuraciones, pero está hecha de átomos. Y estos átomos, al ser de diferentes elementos o del mismo, si se junta más de uno con otros, se convierte o se le considera una molécula. Podrían ser nada más HO y ser una molécula, ¿no? Ahora, dependiendo de la configuración y los materiales que contenga, estas moléculas se les puede considerar orgánicas o inorgánicas. Las moléculas orgánicas van a formar a los seres vivos. Bueno, pueden formar macromoléculas que pueden formar, más bien no a fuerzas, pero pueden formar parte de un ser vivo. Este ser vivo tiene organelos, etcétera, pero para considerarse un ser vivo completo tiene que ser a partir de una célula. Si es algo menor, o una parte nada más de esta célula, no es todavía un ser vivo. A partir de la célula, sí es un ser vivo. Y recordemos que las células están divididas, o las podemos clasificar nuevamente, entre las que son unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Las unicelulares son aquellas que pueden vivir solas, sin necesidad de otras células, y pues nada más, ¿no? Como algunas bacterias, etc. Ahora, las multicelulares son aquellas células que también pueden vivir solas, pero les es más benéfico vivir con otras células en conjunto, ¿no? Entonces, pues bueno, no dependen completamente de unas, pero sí, sí les favorece. Y finalmente las pluricelulares son aquellas células que están más especializadas y dependen completamente de otros tipos de células porque forman parte de un organismo mucho más grande. Como las células de una abeja, una flor, un pájaro, una persona, etcétera, ¿no? Ok. Buenas tardes, Juana Luisa, bienvenida. Entonces, a ver, permítanme, déjenme ver quiénes están. Bueno, falta Laura, ok. Bien. Entonces, ya pasada esta parte, regresemos a la parte de los seres vivos. Ok. Bien, entonces los seres vivos tienen que cumplir con todos y cada una de estas características, ¿no? Si no, no se les puede considerar completamente un ser vivo, o no es tan fácil comprobarlo, ¿no? Entonces, tienen que estar constituidos por chomps. ¿Quién se acuerda qué son los chomps? De acuerdo, Laura, no se preocupe. ¿Aún sigue preguntando del CHOMS? Sí. De los de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio y azufre, que son los que componen a los, bueno, también a los seres humanos, ¿no? Exactamente. Adelante, Carla.
Bueno, son los 6 elementos químicos que constituyen la vida en la Tierra. Como decía mi compañera, pues están compuestos por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio y fósforo y azufre. Exacto. Entonces, pues es un acrónimo, ¿no? De todos los elementos químicos que constituyen la vida. Así es. Muchas gracias, jóvenes. Sí, son los elementos principales químicos que constituyen la vida en el planeta. La mayoría de los seres vivos están hechos a base de carbono y además van de menor a menor composición. Es decir, estamos formados primero por carbono, después por hidrógeno, luego por oxígeno, luego nitrógeno, luego fósforo y luego azufre. Eso en cantidades, digamos. El carbono podría ser un 80, el hidrógeno un 10, el oxígeno un 5%, el nitrógeno un 3%, el azufre, el fósforo un 1% y el azufre otro 1% y el 0.00000 el resto de los elementos que existen en nuestro cuerpo. Es decir, nuestro organismo no solamente está hecho de estos elementos, también tiene que hierro, que calcio, entre otras cosas, ¿no? Por eso se habla de que hay que consumir calcio, etcétera. Pero en comparación a la cantidad de átomos o de materia que está hecha nuestro cuerpo de ser vivo, comparándolo con el resto, pues es muy poquito. Estos son macroelementos y los otros son microelementos. Bien, entonces estamos compuestos por elementos orgánicos. Y estos elementos orgánicos, como vimos aquí arriba, estos compuestos orgánicos van a formar enlaces orgánicos, van a formar macromoléculas que van a formar las partes de la célula y entonces van a formar una célula. Una célula, y entonces todos los organismos tienen organización celular. Dice Juan, analiza varios elementos que componen los elementos químicos del planeta. ¿Okay? Bueno, más bien de un ser vivo, pero sí, por ahí va, exactamente. Tienen organización celular. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todas las células tienen una organización interna hacia ellas mismas, todas, para poder llevar a cabo pues sus funciones, es decir, su núcleo se está organizado con el aparato de Golgi, mitocondrias, la pared celular, etcétera. Bueno, la membrana celular, entre otras cosas. Ahora, para los organismos unicelulares y multicelulares, eso aplica, pues bueno, por cada célula individual. Ahora, para los organismos pluricelulares, además de la organización de cada célula, las células, los diferentes tipos de células en un mismo ser vivo, en un mismo cuerpo, también se van a organizar para sacar adelante, para seguir viviendo, o para que siga viviendo ese organismo más grande. Bien, todos los organismos crecen, se desarrollan y mueren, es decir, tienen que nacer, y para nacer también se tienen que desarrollar, o sea, el desarrollo va desde que sale una segunda célula a partir de otra, desde ahí. Y todos los organismos después se mueren, en algún momento mueren. Puede que su desarrollo sea lento, pequeño, corto o largo, pero se van a estar desarrollando y van a morir después. Todos los organismos se reproducen, todos, absolutamente todos, es decir, o tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? Una célula puede producir otra, punto. Ahora, por eso les comento que es a nivel celular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, obviamente, pues un hongo se puede reproducir, una bacteria, una serpiente, un humano. Ahora, entonces ustedes dirán, entonces las personas, si lo pensamos un poco más, las personas que no pueden tener hijos o no quieren tener hijos, ¿no son seres vivos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto se habla desde la parte básica del nivel celular. Aunque esa persona no pueda tener hijos, es decir, no está replicando su ADN hacia otro ser igual, o no quiera, sus células sí se van a seguir reproduciendo. Las células de nuestra piel, de nuestro hígado, de nuestro estómago, todas nuestras células todo el tiempo se están renovando. Las células que tenemos ahorita no todas son las mismas que tuvimos desde que nos estábamos formando.
Perdón. Las pocas que podríamos decir que no se cambian tanto son las neuronas, ¿no? Pero todas las demás sí se van recambiando por periodos, ¿no? Ok. Ahora, todos los organismos se deben de alimentar para seguir funcionando, todos es decir, igual desde el nivel celular, todos tienen metabolismo, todas sus células transforman las sustancias consumidas en otras para generar energía y materia para el mismo organismo. Todas respiran, todas hacen intercambios de gases, porque bueno, podemos pensar, bueno, este perro respira por la nariz y puede respirar por la boca. Este árbol respira por las hojas. Y como lo vimos en el semestre pasado, o antepasado creo, respira oxígeno y también dióxido de carbono. Tiene intercambios, ¿no? Los árboles, las plantas, los autótrofos no solamente producen oxígeno, también lo consumen. Y ahora uno dice, ok, pero ¿qué pasa con las bacterias anaeróbicas? O aquellas bacterias que no son capaces de seguir viviendo si hay oxígeno presente. ¿Esas no están vivas? Claro que sí están vivas, porque al igual que el árbol, hay aquí un intercambio de gases. Entonces, la respiración se refiere al intercambio de gases de las células. Bien, ok. Todos los seres vivos excretan, después de haber consumido tanto alimento como haber respirado y haberse pasado todo por el metabolismo y los procesos internos del organismo, hay excreción, sale algo. Los desechos, lo que ya no puede ocupar el organismo en ese momento, lo desecha. Ok. Ahora, todos los organismos también poseen irritabilidad, homeostasis y son capaces de aclimatarse, adaptarse y evolucionar. La irritabilidad, ¿qué es? ¿Quién se acuerda qué es la irritabilidad? Adelante, Carla. Bueno, en los organismos vivos, pues es la capacidad que tiene algún organismo para detectar si tienen cambios positivos o negativos. Ok. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Ok. Bien. A ver, déjenme ver quiénes están. ¿Algo más? Juana, Carla, Karen, Laura, Lideriana, Lisette, y Luis Diego. Bien. Entonces, sí, básicamente por ahí va. La irritabilidad es la capacidad que tienen los organismos vivos de reaccionar a los cambios en el ambiente, ya sean, como dice su compañera, positivos o negativos para la vida del organismo, el organismo reacciona. Si hay más viento, se regula que haya más viento, que falte temperatura, que haya un extra de temperatura a la que necesitan las células para vivir. ¿Qué más? Falta una agresión, un cambio, cualquier reacción que nosotros tengamos, nosotros los seres vivos, hacia el exterior, es gracias a la irritabilidad.
la manera en que nuestro cuerpo o el organismo reacciona ante lo que sucede en el ambiente. Que si nos pone, bueno, etcétera, ¿no? La otra es la homeostasis. La homeostasis, a diferencia de la irritabilidad, es cómo nuestro cuerpo se equilibra, con los cambios que están ocurriendo internamente en el organismo. Cómo regula el pH, la cantidad de sales, la cantidad de energía, etcétera, etcétera. Cómo le hace y qué mecanismos utiliza para que el cuerpo, el organismo se mantenga regulado y pueda seguir existiendo. Ok. Y finalmente todos los organismos son capaces de aclimatarse, adaptarse y evolucionar. Es decir, todos los organismos, si nos acordamos un poquito de esta gráfica, digamos que, no sé, imagínense una orquídea, ¿no? Esta orquídea vive bien entre los 25 a 35 grados. ¿No? Aquí se la pasa a todo dar, vive su mejor vida, se reproduce, se pone más bonita, pobla nuevos lugares, se desarrolla muy bien y más rápido y más grande, etcétera, ¿no? Ahora, son en grados Celsius, grados Celsius. Ok, o centígrados, más comúnmente escuchado. Ahora, si la temperatura llega hasta los 45 grados, entre los 35 y 45 grados, bueno, esta planta, esta orquídea, todavía puede vivir, pero se empieza a estresar. Ahora todos sus mecanismos, gracias a la irritabilidad, se van a vaciar, y la homeostasis también, se van a enfocar en que perdón, disculpen, se van a enfocar en sobrevivir, en poder, digamos, regular la temperatura interna lo más posible, para no morir. Y si pasa estos 45 grados, la orquídea ya no puede vivir, se muere, es su límite de tolerancia. Lo mismo para acá, digamos, sobrevive hasta los 10 grados, ¿no? Incluso. Hasta los 10 grados, entonces igual se empieza a estresar, tiene mecanismos de hibernación o de letargo, bueno, aquí sería de letargo y aquí de hibernación, etcétera, para, bueno, en los dos, perdón, sería de hibernación y de letargo para tratar de usar su energía en seguir viviendo nada más, ¿no? Entre más nos acercamos a este punto, más mecanismos de supervivencia afloran, y más posible es llegar a la muerte. Incluso si se prolonga mucho este tiempo, pues se acorta la vida de la orquídea. Si se reducen de los 10 grados, la planta se quema, se muere, ya no puede existir. Se cristalizan sus partes, lo que sea. Entonces ya no puede llevar a cabo su vida, se muere. Ahora, digamos, ya pues esos son como los parámetros de la especie, ¿no? Básicamente. Ahora, el que un organismo pueda aguantar no significa que le guste existir de esa manera. Es decir, muchas poblaciones de orquídeas pueden vivir en diferentes lugares con variaciones de temperatura un poco más marcadas que otras. ¿Qué quiero decir con eso? A pesar de que a nivel de especie esta orquídea puede vivir de 25 a 35 grados, digamos, tenemos esta orquídea que vive en un lugar donde va de los 28 a los 31 grados. Vive aquí en este lugar, ¿no? Ahora, imaginémonos que esta orquídea la agarran, disculpen, y la mueven
a un lugar en donde ahora la temperatura es de 31 a 35 grados. O por ejemplo, ustedes que viven en un lugar donde hay cierta temperatura y se van a un lugar más caluroso, pues les va a dar más calor, ¿no? Ahora, lo mismo a la orquídea, va a sufrir un poco con el cambio de temperatura, o sea, no la va a pasar a todo dar, pero va a seguir viviendo. Ahora, si nosotros, o la orquídea, nos vamos a un lugar más caliente, no morimos, y los primeros días sí la pasamos mal, nos da mucho calor, sudamos más, nos da más sueño, etc. Pero después pasa una semana, pasan 2, pasan 3, pasan un mes, pasa más tiempo, y de repente ya no nos da tanto calor, aunque sea la misma temperatura. Lo mismo ocurre con el frío, pero vamos a hablar del calor. Ya no le da tanto calor, ya es más fácil vivir en esa nueva temperatura, ¿no? A eso se le llama aclimatación, porque el mismo organismo que ya está preparado genéticamente para estos rangos de temperatura se va a acostumbrar a un cambio al que estaba acostumbrado. Bueno, perdón. A un nuevo cambio al que no estaba acostumbrado, ¿no? Ok. A eso se le llama aclimatación. Lo lleva a cabo un solo organismo y se mantiene en el rango de que genéticamente está predispuesto como especie. Bien. Ahora, imaginemos que esta orquídea o estas poblaciones de orquídeas pues se quedan en su lugar, pero empieza a subir la temperatura, ¿no? Como actualmente está ocurriendo. Empieza a subir la temperatura. Entonces, ya la temperatura de este lugar no va de 28 a 31. Empieza a ir de 28 a 37 grados. Si nos damos cuenta, ya se pasó un poco del 35. Pero sigue en el rango aceptable de la orquídea. Ahora, genéticamente, cuando nuestras células se replican, también se replican nuestro ADN. Pero el ADN no son cadenas exactas. A veces hay algunos errores y por eso, de hecho, se piensa, o bueno, se sabe que en nuestro ADN en nuestras células existe un monitor para ver qué tramos de nuestro ADN sí funcionan para lo que se necesita y cuáles no. Los que no, hasta ahora parece que los ignoran, ¿no? Y los que sí, pues los usan. Ok. Bien. Pero a veces esa corrección de errores, y más cuando se crea un nuevo ser, no se corrige por completo. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro ADN al pasar el ADN de una célula al pasar a otra nueva, a una que creó, puede cambiar, tiene mutaciones. Ahora, estas mutaciones pueden beneficiarnos, pueden perjudicarnos o ni las podemos sentir, ¿no? Porque ni nos viene ni nos va. Ahora, estas mutaciones nos benefician si el ambiente empieza a beneficiar esas mutaciones. Si ese ambiente empieza a afectar en esas mutaciones, pues bueno, es diferente, ¿no? A las que les beneficia, hace que estos organismos con estas mutaciones tengan más posibilidades de sobrevivir, que sobrevivan mucho mejor, que tengan mayor calidad al desarrollarse y que tengan más posibilidades de sobrevivir. Si los perjudica, es al revés, tienen menos posibilidades de sobrevivir y menos de reproducirse. Y entonces pasar esa mutación a las siguientes generaciones. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Ok. Bien. Entonces, o estas mutaciones pueden estar
no depender del ambiente porque pues no perjudican al ambiente. Y pues si no les perjudica y si se reproduce el organismo, pues se pasa a la siguiente generación, ¿no? Entonces, bueno, ok. Digamos que esta nueva mutación, o bueno, de todas las mutaciones que ocurren constantemente, unas de ellas hacen que los organismos ya no sobrevivan muy bien hasta los 35, sino que hay algunos que son un poco más tolerantes. Y entonces, ¿quiénes van a crecer mucho mejor y van a sobrevivir más? Pues estos organismos que aguantan ahora un poco más de temperatura. Y entonces, estos se van reproduciendo y la especie se va adaptando. Cuando hay cambios genéticos y pasan de una generación a otro, se le llama adaptación. Porque aquí, nuevamente, en la aclimatación, hablamos de un solo organismo. Organismo único. O bueno, individual. En la adaptación, hablamos de más de un organismo. Más de uno. Pasa de organismo mamá o papá a organismo hijo o hija. A organismo hijo, por decirlo general. Entonces, pasa de uno a otra generación. O a otras generaciones. Entonces, a esto se le llama adaptación. Ahora, digamos que este cambio se va dando constantemente y cada vez se vuelven más resistentes. Y ahora, digamos, tenemos la zona, una zona, en ambas existe la especie de orquídea, ¿no? En una zona se llega hasta los 45 grados, ¿no? Y es más calurosa. Y en la otra se sigue llegando hasta los 35 grados. Entonces, pues se van a seguir reproduciendo y aquí las que no han tenido tanto cambio, pues van a seguir reproduciéndose hasta los 35 grados. Las otras, pues sí, puede que haya una que otra, pero no pasa nada, ¿no? Ni les viene ni les va. O incluso les perjudica porque crecen mejor a altas temperaturas y aquí no hay tan altas, entonces pues se mantienen en raya esas generaciones. Ok. Y aquí empiezan a vivir las que aceptan más calor o necesitan más calor. Bien. Pasan 1, 2, 3, 4 años, 5, 10 mil, miles de años. Durante esos miles de años, digamos, fue saliendo, en este valle, empieza a salir una montaña. Pasaron miles de años, miles de millones de años y que sale una montaña. Ok, como las plantas no se pueden mover por sí solas, no pueden ir de un punto A a un punto B, son vegetativas, no pueden ir de un punto A a un punto B por sí solas, necesitan que alguien los lleve. Lo mismo pasa con su polinización, ¿no? Ahora, en esta polinización, ¿quiénes la llevan? A ver, ¿de qué formas se polinizan las plantas? Con ayuda de los polinizadores, maestra. Ok, o sea, animales, ¿no? Que ellos recolectan y también con el aire, porque por ejemplo el maíz se poliniza con ayuda del viento, ¿no? Que puede, creo que me parece, alcanzar hasta los 200 metros. Por eso existe la polinización cruzada y, por ejemplo, se poliniza un maíz blanco, puede polinizar a uno criollo amarillo y así, porque pues el polen viaja
a través del aire o en las patitas de algunos insectos. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, esta montaña fue creciendo. Primero medía 10 metros, ¿no? Entonces pasan los polinizadores, les cuesta un poquito de trabajo, es más fácil para ellos, los que polinizaron aquí, pues más fácil para ellos aquí seguir polinizando, y para los que fueron acá, pues también más fácil hacerlo de este lado. Pero sigue habiendo un intercambio. Algunos van aquí y aquí van otros, ¿no? Ok, en esos 10 años, pues esos polinizadores pasan por ahí, ¿no? Ay, no. A ver, aquí. Prende mi cuadrito del valle. Bien, bueno, ya no quedó como un cuadrito, pero imagínense que sí. Ok. Ahora, imaginemos, bueno, esta montaña pues fue creciendo, y con cada vez que iba creciendo, en los 20 metros todavía era más difícil que los polinizadores pasaran de un lugar a otro. A los 40 más, etcétera, ¿no? Ahora, llegados a los 100 metros, ya no es tan fácil que pasen todos los insectos, ¿no? O 1000 metros, ¿no? 1000 metros. Ya no es tan fácil que pasen tan directamente los polinizadores. Ya después llegamos a los 2000 metros y ya no es tan fácil que se polinicen por polinizadores y por el viento. Llega un punto a que el viento ya no puede pasar tan fácilmente el polen de una zona a otra. Y durante estos 2000 años, recordemos que aquí se favorecieron los 40, la temperatura más alta, y aquí a la que estaba acostumbrada originalmente la especie. Ahora, han pasado 2000, 3000, 5000 años, miles de millones de años, ¿no? Y muchísimas millones de generaciones pasan unas de otras. Entonces, llega un punto en el que el ADN 1, digamos que este era el ADN 1, aquí ya hubo un ADN 2. Aparte de las diferencias de ADN, de temperatura que hay, va a haber otras diferencias también en el ADN. Y esas diferencias van a llegar al punto a las que les sea casi imposible reproducirse la zona 1 con las plantas de la zona 1 con las de la zona 2. A tal punto de que entonces dejan de ser la misma especie. Estos tuvieron una evolución diferente a los de este lado 2. Dejan de ser la misma especie. Así ha ocurrido con muchas de todas las especies ocurridas en nuestro planeta. Hubo un momento en que los antepasados del lobo fueron demasiado diferentes a los de los humanos, los ratones, elefantes y otros. Antes tenían un antepasado muy común, muy parecido, pero hubo un punto en el que ya no les era posible reproducirse entre ellos. Y esto generó evolución, o fue gracias a la evolución. Estos organismos evolucionaron. Entonces, todos los organismos somos producto de la evolución, de los cambios a largo plazo. Y pues bueno, hemos llegado hasta este punto. Y somos capaces de evolucionar si el ambiente cambia. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? Ok. Perfecto. Entonces, bien. Para resumir, creo que era un poco importante ver esta parte. Continuamos con la parte de los seres vivos, ¿no? Todo esto tiene que tener un ser vivo para considerarse un ser vivo. Bien, ahora, se coincidió con que los animales son seres vivos, ¿no? La mayoría dicen eso. Bien. Ok. Todos los organismos aquí son animales. Todos los de esta imagen son animales. Por favor, levanten la mano
quienes digan que todos los animales de esta imagen son animales. A ver, permítanme un momentito. Alcen la mano quienes piensen que todos estos son animales. Ok, Lisette, Karen, Luis. ¿Quién más? Carla, Lide, Karen. ¿Está Juana Luisa todavía? Juana Luisa, ¿usted piensa que todos aquí son animales o hay algunos que no son animales? Bueno, ya pueden bajar su mano. Ahora, ¿quiénes piensan que no son animales todos? Ah, no se preocupe. Ok, entiendo. Pero la está escuchando, me imagino, ¿no? No se preocupe. No, ok, bien. Ahora, vamos a esta imagen. ¿Quiénes piensan, otra vez alcen la mano, quiénes piensan que todos estos organismos, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Quiénes piensan, alcen la mano, que todos estos son animales? O bueno, que todos los seres vivos de aquí son animales. ¿Quiénes piensan que no todos los seres vivos de aquí son animales? Ok. Bien. Muy bien. Bueno. Ahora, ¿ustedes conocen las anémonas? Solo por la película de Nemo. Ok. Nidarios. Ay. Bueno, los nidarios. Vamos a abrir la imagen. Y... bueno, está. Ok. Bien, son estos animalitos. Medusas y anémonas. Suelen tener células urticantes, etc. ¿Ustedes qué creen? A ver, vamos a ponerlo aquí aparte para poderlos ver. De los que estamos en esta clase, ¿quiénes piensan que esto es un animal? Laura. Ok. Carla. Karen. Ok. ¿Quiénes piensan que no es un animal? Luis Diego. Bien.
Ahora, vamos a buscar aquí. ¿Quiénes piensan que estos son animales? Son unos hongos. Ok. Prueba, ahí bueno, me genera la duda porque hay unos que como que se infectan de una bacteria y se cambian, ¿no? De hecho, creo que hay un hongo que se vuelve comestible solo cuando está infectado por una bacteria, pero entonces no sé si aplica. Ok. Vamos a verlo ahorita, ¿sale? Bien. Y eso lo vamos a ver ahorita con las características de los animales. Y los corales. Uh-huh. Bueno, no sé si, ojalá no hayan alcanzado a verlo. Pero, ok. ¿Quién piensa que los corales son animales? ¿Y quién piensa que no son animales? A ver. Que sí son animales, que alcen la mano. Uh-huh. Ok. 3. Bien. ¿Pueden bajar su mano? 4, perdón. Uh-huh. Ahora, ¿quiénes piensan que los corales no son animales? Ok, Luis Diego. Uh-huh. Y Liderian. Muy bien. Ok. Ahorita, pues bueno, lo digo, les digo, no es para, es más que nada para que veamos las características que le dan característica a un animal. Uh-huh. Y poder saber que sí es un animal y que no, y por qué. Uh-huh. Bien. Nada más me recuerdan ahorita que responda la pregunta de su compañera Laura acerca de estos hongos. Uh-huh. Bien. Los animales son eucariotes multicelulares. Uh-huh. Eucariotes. ¿Se acuerdan cuáles son las células eucariotas y procariotas? Déjenme ver si lo tengo por aquí. No, aquí no está. No me acuerdo en qué presentación la tengo. Pero bueno. Adelante, Carla. Las células eucariotas tienen un núcleo definido y las procariotas no lo tienen. Uh-huh. Exacto. ¿Alguna otra diferencia? Adelante, Karen. Sí, que las células procariotas, por su material pues, genético, se encuentran en organismos como son las bacterias, mientras que las eucariotas están pues entre los animales, las plantas, y me parece que también en los hongos. Ok, muy bien, gracias. Adelante, Laura. Es que nunca me acuerdo, pero parece que hay entre sus organelos, Uh-huh. hay una que tiene, es que no recuerdo cuál es el organelo, pero sí, sé que hay una que sí tiene y otra que no tiene, que por ejemplo, el que es del animal, tiene un organelo
digamos, de más que del que tiene la de las plantas. Y claro, no tienen los cloroplastos, las de los animales. Bien, gracias. Voy a bajar su mano, Karen. ¿O quiere decir algo más? A ver. Dice, las eucariotas también son más grandes y su núcleo tiene membrana celular. Muy bien. Bien. Laura ya se fue un poquito más adelantito, pero para empezar, de las células tenemos dos tipos, eucariotas y procariotas, ¿no? Primero hacemos esa división. Las procariotas, como dicen ustedes, no tienen un núcleo definido, su ADN está más esparcido. Su núcleo además pues, no está pegado a la membrana celular o pared celular. No tienen organelos tan sofisticados. Por ejemplo, las eucariotas sí tienen las mitocondrias, están más definidos, ¿no? Además, sí, esta es una célula animal. Pero bueno, esto es solo para ejemplificar. Ahorita vamos a lo de las animales, plantas y hongos. Ok. Y sí, las eucariotas son mucho más grandes que las procariotas. De hecho, hay una teoría científica en la que se piensa que cuando empezaron a existir las primeras células, hubo algunas que fagocitaron a otras, que se comieron a otras o empezaron a hacer simbiosis con otras, es decir, como empezaron a convivir y a beneficiarse unas de otras mientras estaban pegadas. Y con el paso de los años, del tiempo, evolucionaron a tal punto en que ya no podían existir una sin la otra y se convirtieron en las células eucariotas que conocemos hoy en día. Entonces, generalmente se piensa que, más bien, las células eucariotas son bastante grandes y las procariotas son mucho más pequeñas. Porque también las células tienen diferentes tamaños, recordemos. Bueno, esa parte, ¿no? Ok, entonces son eucariotas, pluricelulares, ¿no? Son eucariotas. Entonces, todos los animales, absolutamente todos, van a tener un núcleo definido, ¿qué más? Mitocondrias, van a ser bastante grandes, etc. Ahora, de las células, vamos a escribir aquí. Células. Ahora, vamos a escribir aquí otro. Procariotas y eucariotas, ¿no? Ahora, de las eucariotas, digamos que hay tres tipos. Pero vamos a poner, ¿no? Las de los hongos, las de las plantas y las de los animales. No estamos hablando del organismo en total, solamente de sus células. Pueden ser plantas muy pequeñas, muy grandes. También las de las algas, me parece. Bueno, vamos a dejarlas así, ¿no? Ok. Entonces acá, y este se divide en tres. Ay, bueno. ¿Y qué más?
Mm, bueno, vámonos primero con esta, ¿sale? Es que casi no hay ¿cómo se llama? Imágenes de las células de los hongos. Ahorita se las pongo. Ok. Y ahora sí, como dice su compañera, las animales tienen algunos organelos que no tienen las vegetales y viceversa, ¿no? Ambas tienen ribosomas, perisomas, citoplasma, mitocondria, complejo de Golgi, lisosomas, membrana plasmática, citoesqueleto, retículos endoplasmáticos, tisú rugoso, sus núcleos y nucleolos, etcétera, ¿no? Pero las animales tienen centriolos y vacuolas y las vegetales tienen cloroplastos, pared celular, es más firme su pared su membrana, o más bien tienen algo que recubre todavía más la membrana plasmática y tienen una gran vacuola. Permítanme, déjenme, les enseño el del hongo. ¿Dónde está? Bueno, el caso es que no sé por qué no lo tengo acá, pero el punto es que las de los hongos son muy parecidas a las de los animales, solamente que ellos tienen además su pared celular, tienen una pared celular hecha de quitina. La de los vegetales es otro compuesto y el de los hongos es quitina. Es decir, digamos que los hongos están un poquito entre los dos, ¿no? Las células. Bueno, el caso es que pues ya nos dimos cuenta, o por lo que les estoy comentando, que no son lo mismo los de los hongos y los de los animales. Bien, entonces hongos, plantas y animales son diferentes. Además de que los hongos hay varios tipos. Tenemos rápidamente aquí, tenemos los multicelulares grandotes, ya formados, y los microhongos, como los mohos y otras cosas, ¿no? Hay muchos tipos de hongos. Bueno, entonces recordemos que y además son multicelulares. Recordemos que las multicelulares son aquellas que dependen unas células de otros, están más especializadas, y entonces unas células dependen de otras para poder existir. Es decir, nuestras células musculares no tienen las mismas funciones que nuestras células de los huesos, que las de la piel, que las del cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Son células diferentes que las de nuestro sistema nervioso, entre otras. Bueno, entonces, regresando a esta parte, los animales son eucariotes multicelulares. Ya descartamos a los procariotes y a los que son unicelulares o multicelulares. Solo son pluricelulares y eucariotes. Bien, ya vamos depurando qué son los animales. Ok,
Ahora, lo segundo es que las células animales están, como les comentaba, especializadas para realizar funciones específicas. En todos los animales, excepto los más sencillos, las células se organizan en tejidos y los tejidos en órganos. Bien, tal vez ya notarán que hay un poco de incoherencia al momento en el que yo les dije, bueno, si un ser vivo o algo en el planeta cumple con todas y cada una de las características de ser vivo, sí es un ser vivo, si no, no es un ser vivo. Bien, y ahora, ¿por qué aquí con los animales les estoy diciendo algunas características para decir que sí son animales o no son animales? Y nos dice, excepto, es decir, que hay organismos que no tienen exactamente esta característica, pero se les sigue considerando un animal. Bueno, porque incluso con la definición del ser vivo, pero no tanto como con otras definiciones, las clasificaciones, al ser hechas por seres humanos, repito nuevamente, no son exactas, no abarcan todo nuestro planeta, porque nos falta mucho por conocer y descubrir. Y más en biología, más en los seres vivos, siempre va a haber excepciones. Si algunos recuerdan, yo les comentaba que, por ejemplo, yo que estudié biología, ¿no? Uno de los dichos más famosos de los biólogos, si tienen contacto más seguido con un biólogo, es depende de la especie. Dependiendo de la especie e incluso del organismo, pueden o no cumplir con las características que se les otorgan, incluso a los animales. Más de una especie, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando dicen, todas las arañas son peligrosas. No, depende de la especie. Todas las serpientes son peligrosas. No, depende de la especie. Todos los felinos son agresivos. No, depende de la especie. Todo depende de la especie. Siempre sale una excepción. Ahora, ¿a qué se refiere esta excepción con la de que las células están especializadas? Porque hay organismos animales, o bueno, que los clasificamos como animales, que no tienen células especializadas, pero sí se consideran animales. ¿Por qué? Porque cumplen con otra mayor parte de características y no tienen más donde ponerlos. Básicamente, la respuesta más sencilla es, se acerca más a esta clasificación, ahí las vamos a poner. No los ponemos en las plantas porque no se parecen tanto a las plantas, o a los hongos porque no se parecen tanto a los hongos. Y ahorita los vamos a poner ahí en lo que creamos un nuevo reino de clasificación. ¿Sí se acuerdan más o menos de los reinos? Son fungi, procariota, eucariota, no. Exactamente. Monera, protista, plantae, fungi y animalia. Andaba confundiendo con las células. Más o menos, pero ahí va, ¿no? Entonces, como no tenían dónde poner a esos organismos, no sabían si los ponían aquí o acá, o acá, o acá, o acá, pues dijeron, bueno, se acerca más a los animales, aquí lo vamos a poner. Si alguno de ustedes en su quinto, sexto u octavo semestre deciden entrar a la optativa de producción de hongos, van a ver esta parte. Los animales sí han cambiado mucho de clasificación algunas especies, pero cuando vean los hongos van a ver que son muchísimos órdenes los que han cambiado de lugar, ¿no? Pero bueno, ok. Con los animales es un poquito menos complicado, pero con los hongos y otros organismos se siguen haciendo nuevos descubrimientos y se siguen cambiando de lugar. Bueno, regresamos con los animales, ¿no? Entonces, la mayoría de las células animales son especializadas. Sí son multicelulares, eso sí, son eucariotas multicelulares, pero pluricelulares, ¿no? La mayoría tienen células especializadas.
Los que no tienen células especializadas, ocurre esto, ¿no? En los animales pequeños sencillos, los procesos vitales como intercambio gaseoso, circulación de materiales y eliminación de desechos ocurren por difusión. Porque, bueno, aquí habla que son especializadas para cumplir funciones específicas. En animales pequeños, sus células más bien, o lo que pasa con ellos, de que tienen que alimentarse, tienen que excretar, tienen que respirar, eso ocurre por difusión, es decir, pues la materia, los elementos, van a pasar a través de los poros de sus células y de lo que los separa del medio ambiente, ¿no? De su piel, por decirlo así, o su cubierta. Ahora, en los animales grandes y complejos han surgido por evolución aparatos o sistemas corporales y mecanismos que realizan estos procesos vitales. Animales más grandes y complejos como las aves, los mamíferos, los reptiles, etc. Pues bueno, ya tienen otros aparatos para seguir existiendo, para hacer estos procesos de entradas y salidas del organismo. Bien. Ahora, los animales son heterótrofos, ingieren el alimento primero y después lo digieren dentro del cuerpo, por lo regular en un aparato digestivo. Bien, ¿quién recuerda qué son los heterótrofos? ¿Quién me puede decir qué es un heterótrofo? Los que no pueden producir su propio alimento. Muy bien, así es. Muchas gracias, Luis Diego. Entonces, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó con esto de las células? Ok, recordemos que, nuevamente, las clasificaciones las hace el ser humano. Entonces, aquí clasificamos por tipo de célula. Ahora, podemos clasificar también por tipo de alimentación. O compuestos que consumen. Bien. Recordemos, a los autótrofos y a los heterótrofos. Organismos que se alimentan de materia inorgánica y la transforman en orgánica para poder consumirla. Esos son los autótrofos. Y los heterótrofos son organismos que se alimentan de materia orgánica y la transforman en otra orgánica para poder consumirla. Ellos no pueden transformar la materia inorgánica. Ok. Entonces necesitan comer otros seres que estuvieron vivos, o que están, o que estuvieron vivos, para poder alimentarse. Y recordemos, aquí tenemos entre los autótrofos, tenemos algas, tenemos plantas y tenemos algunas bacterias, ¿no? O cianobacterias. Y en los heterótrofos
tenemos animales, hongos y otras bacterias, ¿no? Y protozoarios y así. Entonces aquí, aquí y aquí, y aquí, aquí y aquí. Ok. Bien, entonces, si vamos a ello, los animales son eucariotes, multicelulares y son heterótrofos. Tienen que consumir materia orgánica para poder vivir, para poder alimentarse. Y además, los animales, esto es muy importante, primero ingieren el alimento y luego lo digieren. Los hongos, si nos damos, como les estaba comentando, también son heterótrofos, pero ellos, digamos que aquí está lo que van a comer, ellos hacen crecer sus hifas, que son como raíces. De acuerdo, Lide, no se preocupe. De todos modos, ahorita están estos 20 minutos, se van a seguir grabando y les subo ahorita el video. Bien. Les decía, estos hongos tienen algo llamado hifas, que es como se van extendiendo, que parecen raíces. Y, digamos, este es un pan, ¿no? Se extienden y empiezan a segregar algunas sustancias que van a hacer que las sustancias del pan se vayan desdoblando. Digamos que las empiezan a digerir por fuera y luego empiezan a consumir los nutrientes. Y nosotros los animales primero comemos, el alimento entra al organismo y luego segregamos estas sustancias y después para ir desdoblando los compuestos y luego empezamos a absorber los nutrientes. Entonces nosotros ingerimos el alimento y luego lo digerimos dentro del cuerpo. Y por lo regular en un aparato digestivo, aunque no todos los animales tienen un aparato digestivo, como en el caso igual de la respiración. La respiración algunos los llevan más con un aparato más complejo que otros. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Ok. Ahora, la siguiente parte es que la mayor parte de los animales, otra vez vamos con ambigüedades, no todos, pero la mayor parte de los animales puede efectuar locomoción cuando menos en alguna fase de su ciclo vital. Ok, ¿qué es la locomoción? Ustedes lo mencionaban aquí, ¿no? Un ser vivo, y luego hablamos de se mueve, y otros decían se desplaza. ¿Qué es la locomoción? Que se mueven, ok. La capacidad para trasladarse. Ok, eso lo dijo Luis Diego. ¿Y alguien más iba a hablar, por favor? Que pues lo mismo, que se refiere al desplazamiento que tienen los humanos, los animales, pues los microorganismos vivos, o las células. Ok. Bien. Así es. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo esta parte de las plantas y los vegetales? Si nos acordamos,
A ver, permítanme. Déjenme ver en dónde está esa clase. Aspectos biofísicos del territorio. Esta no es. Ay, ¿dónde está? Ah, ya me acuerdo. Ah, sí, hicieron este. Si más o menos recuerdan en una clase, vimos esta parte de vegetación, donde pues bueno, son vegetales, comunidades vegetales, mayormente plantas. Y veíamos esta parte, ¿no? Que los animales los organismos vegetales son aquellos que incluso sí pueden mover algunas partes por sí mismos, como las plantas carnívoras, pero son incapaces de moverse nuevamente de un punto A un punto B. Los vegetales todo el tiempo van a estar aquí, aunque muevan sus boquitas van a seguir en el punto A menos de que alguien o algo los lleve al punto B. No se pueden mover. Los animales sí pueden moverse en su mayor parte. Y nuevamente aquí lo dice. Ay, perdón. Este no es. Casi todos los animales, la mayor parte de los animales pueden efectuar la locomoción cuando menos en alguna fase de su vida, ciclo vital. Ok, aquí está la cosa. Primero es de un punto A un punto B. Ok. Segundo, tienen que llevar a cabo todos los demás, todos los demás, características de un animal. Tercero, entonces ustedes dirán, ¿qué pasa con las anémonas? ¿Y qué pasa con qué otra cosa les dije? Los corales. Bueno, o con las personas o los animales que no tienen la fuerza suficiente para moverse por sí solos. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera es que cuando me refiero a los organismos que no tienen la fuerza para moverse por sí solos, estamos hablando aquí de generalidades por especie, no por individuo. Es decir, si por ejemplo una persona no se puede mover de un punto A un punto B por sí sola porque tiene algún tipo de daño cerebral, espinal, etcétera, no significa que no sea parte de la clasificación de los animales. O si lo mismo pasa con un perro, un gato, un elefante, lo que sea, ¿no? Que no se puedan, que si tienen daño cerebral, y no se pueden mover de un punto A a un punto B, no los quita automáticamente de la clasificación de los animales. Siguen siendo animales. ¿Por qué? Porque su especie está hecha genéticamente para sí moverse. Tal vez un porcentaje no puede porque tiene algún tipo de daño en el organismo. No tiene esa capacidad, pero por sí solo, pero su especie en general sí puede. Entonces, pues entra en la clasificación. Ahora, la segunda parte es que nos dice que por lo menos en una fase de su ciclo vital. La mayoría de los animales pueden en casi todo el ciclo vital, ¿no?
Humanos, perros, gatos, lagartijas, serpientes, avestruces, polillas, chinches, todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los corales? O las, ¿cómo se llaman? ¿Qué les dije? Los nidarios. Los corales. Los hongos ya vimos que no son animales, ¿no? O los nidarios. Sí son animales. A ver. Aquí reproducción. Y luego vamos a ver si lo podemos. Están viendo mis documentos, disculpen, jeje. Aquí 2024, vamos a ponerlo acá. Vamos a abrir un archivo, lo vamos a guardar acá otra vez. Y vamos a pegar desde esta. Bien, para poder rayarlo, ¿no? Ok, primero con las anémonas. Ya vimos cómo son las anémonas. Son estos donde vivía Nemo. Hay muchos tipos, chiquitas, grandes, pero tienen pólipos urticantes. Están fijos a una roca o a alguna superficie y tienen aquí en sus vellitos, pican. Por eso ahí nada más viven los peces payaso y algunos organismos que están adaptados a no no dañarse por ello. Bueno, este está mejor. Y pues pueden vivir ahí, ¿no? Viven en simbiosis. Ok. Bueno, primero con las medusas, ¿no? Tienen reproducción sexual y asexual, pero vamos a hablar de la reproducción en general. No, esta no está tan buena. Perdonen, ¿eh? Ok. Imagínense que aquí está su anémona. Vamos desde aquí. Su anémona se fija en alguna superficie y empieza a crecer. Y esta anémona que se fija es una larva. Es una bebé anémona. Y empieza a fijarse, saca sus estilos raíces, se queda, se fija y empieza a crecer. Ok, empieza a crecer hasta la parte en la que sus pólipos se elongan, se crecen a tal forma en las que sus pólipos son estos. Estos. Empieza a crecer y toman una forma parecida a esta, ¿no? Dependiendo de la especie y el tamaño y el lugar, bueno, se ponen así, ¿no? Ok. Y luego llegan al punto en el que se pueden reproducir. Y entonces sale algo parecido a una medusa. Digamos que se libera esta parte. Y entonces se desarrolla hasta formar una medusa.
No todas las medusas fueron en algún momento anémonas, pero sí las anémonas fueron una medusa, ¿no? La mayoría. Y entonces, en algún momento hay momentos de reproducción, y hay medusas que dejan salir sus células sexuales, que son espermatozoides y óvulos. Y ahí en el mar se juntan y llegan a formar huevitos que luego se convierten en larvas que van a seguir en el amplio mar hasta llegar a una superficie que en donde se puedan fijar hay espacio y haya suficiente luz y van a seguir existiendo como anémonas, ¿no? ¿Qué van a comer? Pues bueno, los organismos que lleguen a la anémona y los vayan deshaciendo así como las medusas. ¿Cómo comen las medusas? Bueno, ellas atrapan aquí entre sus células urticantes a su presa, a un pececito, la llevan hasta acá, la empiezan a deshacer con las sustancias que ellas tienen para digerir y se los comen, ¿no? Es muy lenta su digestión, pero así ocurre. Ahora, ¿qué pasa con los corales? Bueno, es algo un poco parecido. Ay, no. Algo parecido. Nuevamente, solamente que ellos no hacen una medusa, sino que ellos, pues bueno, llega el huevito, se convierte en una larva y la larva llega nuevamente a una roca, una superficie, se asienta, necesita conseguir un lugar donde llegue la suficiente luz y los nutrientes para seguir viviendo. Y empiezan a transformarse en un coral. Diferentes tipos de corales hay, ¿no? Ahora, una vez que ya están hechos como tal un coral, se hayan formado, entonces llega la parte de reproducción y dejan escapar pues sus células sexuales o ya las larvas, cuando ya están fecundados, depende de la especie, se reproducen de una u otra forma, pero el caso es que las larvas en algún momento llegan a nadar por el mar hasta llegar al lugar en donde se van a asentar y va a crecer un nuevo coral. Ahora, si se dan cuenta, yo les hablaba de que necesitan estar en donde hay luz. Hay animales que, bueno, los animales sí necesitamos luz, la mayoría, para poder llevar a cabo ciertas funciones, de minerales, vitaminas, ciertas cosas, ¿no? Pero en el caso de los corales, si se acuerdan, cuando vimos ciclos biogeoquímicos, no sé si recuerdan que hablamos del blanqueamiento del coral. Los corales son animales que están en simbiosis con unas algas, microalgas, que viven dentro de algunas cavidades del coral, y mientras el coral les da refugio y algunos otros desechos para alimentarse, las algas también le dan alimento al coral. Bueno, pero volviendo al tema, nos damos cuenta que los corales y las anémonas, a pesar de que sí en algún momento de su vida están fijos en una superficie y se vuelven vegetativos, también en algún momento de su vida migran, se mueven por sí solos, aunque sea un poquito, aunque la corriente los arrastre, también se pueden mover un poco por sí solos
de un punto A a un punto B, si son capaces de la locomoción en algún momento de sus vidas, ¿no? Ok, ya vi que ya casi me pasó el tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a acabar hasta aquí la clase de hoy. Si surgen dudas, por favor, anótenlas nuevamente y las vemos en la próxima clase. La próxima clase vamos a terminar de ver esto de qué es un animal. Y vamos a ver rápidamente, espero, que solamente nos lleve una clase, la parte de, ¿cómo se llama esta? Teoría de sistemas, ¿no? Para poder seguir comprendiendo un poquito más rápido y fácil todos estos conceptos, ¿no? Ok. También rápidamente, por favor, cuando quieran pedir la palabra, alcen la mano para que no pase que uno hable encima de otro. Y no haya más complicaciones, ¿no? Nada más eso, jóvenes. Excelente participación de parte de todos. Cuídense mucho, un gusto volverlos a ver y estamos en contacto, ¿sale? Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.